Transcurría el año 1976. En ese entonces, un joven de 21 años, con el cabello largo, una curiosidad insaciable y un espíritu inquieto, dio un paso que cambiaría no solo su vida, sino al mundo entero, por lo menos hasta la fecha en que grabamos este episodio. Su nombre era Steve Jobs. En ese momento, Jobs no era el ícono tecnológico que hoy conoces. Era un joven que había abandonado la universidad, que había viajado a la India en busca de respuestas espirituales y que trabajaba en proyectos pequeños, sin un rumbo claro. Pero ese año, en el garaje de su casa en Los Altos, California, en los Estados Unidos, junto a su amigo Steve Wozniak y Ronald Wayne, fundó una empresa que llamó Apple Computer Company. Allí, en un espacio modesto lleno de cables y sueños, nació el Apple One, un ordenador personal que, aunque rudimentario, marcó el inicio de una revolución. El Apple One no era solo una máquina, era una idea audaz, que la tecnología, hasta entonces reservada para grandes empresas y expertos, podía estar al alcance de cualquiera. Jobs soñaba con un mundo en donde las personas comunes pudieran usar computadoras para crear, aprender y conectar. Este propósito transformó su vida. De ser un joven sin dirección definida, Steve Jobs se convirtió en un visionario con una misión clara: democratizar la tecnología. Ese garaje no solo dio origen a Apple, sino que le dio a Jobs un sentido de propósito que guiaría el resto de su carrera, incluso a través de los altibajos que le llegarían después. El aprendizaje de Jobs en 1976 fue profundo. Una idea poderosa, combinada con pasión y colaboración, puede cambiar el rumbo de una vida y tener un impacto global. Con Wozniak aprendió que la creatividad y la técnica, cuando se unen, convierten lo imposible en realidad. El Apple One, que se vendería por aproximadamente $667, llegó a unas pocas manos, pero plantó la semilla de una revolución que años después pondría computadoras en los hogares, teléfonos inteligentes en nuestros bolsillos y cambiaría la forma en que vivimos. Así como en California, en un país de Sudamérica, Venezuela, otro grupo de visionarios estaba trabajando en su propia revolución: el intento de democratizar la salud del corazón. Precisamente en 1976, la unidad de rehabilitación cardíaca del Hospital Universitario de Caracas abrió sus puertas. Un hito que marcó el inicio de los programas de rehabilitación cardíaca en ese país. Y ese inicio no pudo ser más sencillo. Una fisioterapeuta, Petty Peraza de Colmenares, miembro de la primera cohorte de fisioterapeutas egresados del Colegio Universitario de Rehabilitación y para ese entonces coordinadora de fisioterapia del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Universitario de Caracas, convenció a una joven cardióloga, la doctora Deyanira Almeida Feo, para que se diera inicio el primer programa de rehabilitación cardíaca a pacientes con enfermedad coronaria desde los primeros días después de haber sufrido un infarto del miocardio. Luego de haberse formado en rehabilitación cardíaca con la doctora Nanette Wenger en Atlanta, la doctora Almeida y la fisioterapeuta Petty de Colmenares comenzaron a establecer los cimientos de la rehabilitación cardíaca en ese país. Y es precisamente el que esa unidad de la que este servidor ha formado parte desde hace 36 años está comenzando a transitar su aniversario número 50. Esto es lo que motiva este episodio que inicia la tercera temporada de tu podcast de salud cardiovascular centrada en tu estilo de vida, Superviviente de Corazón. ¿Qué quiero decirte con esto? Que en este episodio de tu podcast Superviviente de Corazón te hablaremos sobre la rehabilitación cardíaca y cómo ésta puede ayudarte a tomar las medidas necesarias para restablecer tu salud cardiovascular. ¿Te interesa este tema? Entonces, por favor, quédate conmigo.
Superviviente de Corazón, un podcast sobre ciencia, estilo de vida y salud cardiovascular. Soy tu anfitrión, Enio Sánchez Brozowski, profesor, fisioterapeuta y escritor. Hablemos sobre la salud de tu corazón. ¿Listos para empezar? Este podcast contiene información sobre temas relacionados con la salud y la enfermedad, pero no pretende en ninguna manera sustituir el consejo de tu médico tratante o de algún otro profesional de la salud. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al primer episodio de la tercera temporada de tu podcast de salud cardiovascular, Superviviente de Corazón. Estoy muy contento de que este podcast esté llegando a tus oídos, a tu mente y lo más importante, a tu corazón. Estamos ya comenzando la tercera temporada de este podcast y estoy muy contento de poder celebrar este inicio de temporada al mismo tiempo que celebrar este aniversario, importante aniversario número 50 de la unidad de rehabilitación cardíaca del Hospital Universitario de Caracas. Como te comenté en el inicio, el tema de hoy es la rehabilitación cardíaca, o como también le llaman, la rehabilitación cardiovascular. ¿Qué es eso de rehabilitación cardíaca? Ya en una ocasión, en el episodio 11 de la primera temporada de este podcast, tuve el privilegio de entrevistar al doctor Noberto Bornancini, que es destacado cardiólogo argentino y un apasionado de la rehabilitación cardiovascular, quien destacó aspectos fundamentales de esta metodología y cómo ella había impulsado un cambio muy significativo en el tratamiento de la enfermedad de las arterias coronarias. Pero como te dije, lo cierto es que hoy estoy celebrando. Este mes en el que se está publicando este episodio, la unidad de rehabilitación cardíaca Doctora Deyanira Almeida Feo está cumpliendo 49 años, pero como decía mi abuela, cada vez que uno cumplía años, tú estás comenzando a vivir el año de tu próximo cumpleaños. Eso significa que la unidad de rehabilitación cardíaca del Hospital Universitario de Caracas está comenzando a transitar su año número 50 de servicio a la población con enfermedades cardíacas. Con todo, mi idea no es aburrirte con celebraciones personales, ni siquiera con fiestas colectivas, porque por más alegres que ellas sean, siempre están relacionadas con alguna comunidad de personas, pero no con todas. Así que volvamos al caso del fundador de Apple. ¿Por qué te traje el ejemplo de Steve Jobs con la creación de su entonces revolucionaria tecnología? Pues porque haciendo un paralelismo y salvando las obvias distancias entre estos dos casos, estas dos pioneras que ya te mencioné decidieron implementar un programa de rehabilitación cardíaca, intentando hacer accesible a muchos pacientes algo que antes parecía reservado para pocos: la recuperación integral del corazón. La rehabilitación cardíaca, con su enfoque en el ejercicio físico, los cambios nutricionales, la educación y el apoyo emocional, no solo ayudó a mejorar los parámetros relacionados con la salud de sus pacientes, sino que comenzó a enfatizar el protagonismo de la persona que tenía un riesgo elevado de desarrollar la enfermedad coronaria, al asumir como su responsabilidad y privilegio la salud de su corazón. Ahora, él o la paciente no era simplemente un receptor pasivo, y en el mejor de los casos un espectador de las intervenciones que sobre él o ella se realizaban, sino que ahora era considerado un participante protagónico de su propia recuperación. Los cambios en el estilo de vida no eran responsabilidad del médico o terapeuta, eran realizados y mantenidos por la persona que quería mejorar la salud de su corazón. Ahora es buen momento para hacer una aclaratoria. No te estoy diciendo que la rehabilitación cardíaca comenzó en Venezuela, para nada. Solo te dije que te traje este tema por los 50 años de esta disciplina en este país.
porque si te interesa abordar un poquito más de cerca este tema, tendría que mencionar necesariamente a Paul Dudley White. Él fue un cardiólogo estadounidense, a menudo considerado el padre de la cardiología moderna en Estados Unidos. Nacido en 1886, él estudió medicina en la Universidad de Harvard y se formó en el Massachusetts General Hospital. Su trabajo revolucionó el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, promoviendo la prevención, el diagnóstico y la rehabilitación en una época en la que las afecciones cardíacas eran poco comprendidas. Te cuento. El tratamiento estándar para pacientes con infarto de miocardio en los años 20 y 30 del siglo XX, es decir, hace aproximadamente 100 años, era el reposo absoluto durante semanas o incluso meses, lo que a menudo, como te imaginas, llevaba a debilidad física y complicaciones de la salud. White desafió esta práctica al proponer que la actividad física controlada podía mejorar la recuperación. En los años 30, él recomendó caminatas cortas para pacientes post-infarto, tras un periodo inicial de reposo, sentando lo que serían las bases de la rehabilitación cardíaca moderna. Aunque él no estableció unidades formales de rehabilitación cardiovascular, sus ideas fueron precursoras de los programas estructurados que surgirían en los años 50. Su paciente más famoso fue el presidente Dwight Eisenhower, a quien, después de haberse infartado en el año 1955, le prescribió el uso de la bicicleta como terapia de recuperación. White fue un verdadero creyente del estilo de vida saludable para prevenir y tratar las enfermedades del corazón. Incluso en México, en los años 40, se organizó un servicio de rehabilitación en el Hospital Ignacio Chávez que incluía ejercicios para pacientes con enfermedades cardíacas. Así que no sientas que estoy haciendo una apología a un país en particular. Solo uso este aniversario como un detonante para presentarte estos conceptos. Como ya te comenté, la rehabilitación cardiovascular fue prácticamente el primer intento sostenido y organizado por parte de un gremio científico, en este caso de los cardiólogos, por elevar el papel del paciente dentro del proceso de recuperación de la salud y para capacitar y darle más recursos al paciente y poner a su servicio un equipo completo de profesionales sanitarios que lo pudieran auxiliar. De manera que en todo programa de rehabilitación cardíaca, el paciente cuenta con la asesoría y servicio profesional de médicos cardiólogos, psiquiatras, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, terapeutas ocupacionales, enfermeras, trabajadores sociales, entre otros. Esta intervención multidimensional es uno de los principales encantos de este tipo de intervención sobre la persona con enfermedad cardíaca o con riesgo aumentado de padecerla. Sin embargo, uno de los hallazgos más importantes que se obtuvo con el paso del tiempo después de evaluar los resultados de estos programas sobre la calidad de vida de las personas que habían sufrido un infarto del miocardio fue que los pacientes se beneficiaban de la intervención de un aliado prácticamente ignorado hasta entonces: la convivencia y la experiencia colaborativa de los pacientes entre sí. Así es, de la misma manera en que los programas de educación en la actualidad, los expertos promueven el aprendizaje grupal y colaborativo, la interacción social entre los pacientes que han experimentado un problema del corazón y participan en un programa de rehabilitación cardiovascular es fundamental para el aprendizaje y la recuperación de la calidad de vida e incluso en la mejoría del pronóstico de la enfermedad. A estas alturas te debes estar preguntando: ¿y qué hago yo con esta información? ¿En qué me afecta a mí? Te respondo. En primer lugar, si tú has tenido una enfermedad cardíaca y nunca has ido a un programa de rehabilitación cardíaca, pues consulta con tu cardiólogo o médico de cabecera para ver si te conviene y cuál de estos programas te es más accesible. Lamentablemente te debo decir que en Latinoamérica tenemos una escasez muy grande en la disponibilidad de estos planes.
ya que por ejemplo un estudio en el año 2013 señaló que existía solamente un programa de rehabilitación cardíaca por cada 2.3 millones de habitantes en la región. Te das cuenta de la escasez, ¿no? Con todo, si vives en Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay o Costa Rica, podrías estar entre los países con más disponibilidad de este tipo de planes para ti. Si aún no tienes una enfermedad cardíaca, pero sabes o sientes que tienes un riesgo aumentado de sufrirla, el primer consejo que te puedo dar es: consulta con tu médico o con un médico que te pueda asesorar en qué pasos debes dar, y hazlo antes de que tu situación se complique. En todo caso, la intención de decirte todo esto es: tú eres el dueño de tu situación de salud. Tú eres el o la que vas a decidir qué hacer con ella. Y el o la que debes decidir el camino que vas a recorrer. Si es un camino de franco y progresivo deterioro, asumiendo por supuesto las consecuencias de tus decisiones sobre tu calidad de vida y sobre la calidad de vida de los que te aman, o si decides recorrer un camino de recuperación, rehabituación y búsqueda de un estilo de vida que te haga sentir súper. Si quieres saber más sobre la rehabilitación cardíaca, te invito a escuchar el ya mencionado episodio 11 de la primera temporada. La entrevista con el Dr. Bornancini no tiene desperdicio. En conclusión, la historia de Steve Jobs y la de la rehabilitación cardíaca comparten una esencia: la visión de democratizar algo valioso. Jobs quiso que la tecnología estuviera en cada hogar. Los y las pioneras de la rehabilitación cardíaca quisieron que la salud cardiovascular estuviera al alcance de cada paciente. Ambos partieron de un momento de claridad: un garaje en California o un consultorio cardiológico. Y ambos transformaron vidas al hacer accesible lo que antes parecía inalcanzable. El aprendizaje es el mismo. Cuando alguien cree que todos merecen una oportunidad, ya sea para crear una computadora personal o para hacer una propuesta para empoderar personas, para hacerlas recuperar su salud, el impacto de estas decisiones trasciende generaciones. Y ya para cerrar, te animo a que puedas contribuir con el equipo de producción de este podcast comprando cualquiera de los libros de la serie Superviviente: El método del superviviente y El entrenamiento físico del superviviente. Búscalos en Amazon.com, a demanda en cualquier librería de Estados Unidos, Canadá o Europa, en las principales librerías de Panamá y en Tecniciencia Libros en Venezuela. También puedes compartir este episodio masificando a tus amigos y familiares este contenido, para que así muchas personas más puedan contagiarse de un estilo de vida saludable. Es todo por hoy. Para otros episodios espero contar de nuevo con el privilegio de tu atención. Hasta entonces, superviviente de corazón. Por hoy llegamos al final. Gracias por tu amable atención. Si te gustó este episodio, suscríbete y descarga otros episodios. Síguenos en nuestras redes, comparte el podcast con otras personas y si quieres, califícanos con 5 estrellas. Eso es de mucha ayuda en esta labor. Busca más información y recursos en nuestra página web www.super-viviente.com. Recuerda que superviviente son 2 palabras y super lleva tilde. Hasta el próximo episodio, donde seguiremos hablando con fundamento sobre la salud de tu corazón.